influye en el tipo y la cantidad de artículos que uno puede encontrar. Por eso que esta parte de elección de las cadenas de búsqueda suele hacerse de manera iterativa, tratando de encontrar sinónimos y alternativas de palabras claves que tengan que ver con la temática o con las posibles respuestas a las preguntas de investigación que se plantean. Esas fueron entonces las bases de datos bibliográficas que se usaron para buscar los artículos y las cadenas de búsqueda. La cadena de búsqueda en realidad estuvo conformada por esta secuencia: cadena 1, AND, cadena 2, básicamente por lo siguiente: poner una cadena muy larga con AND y OR y paréntesis hace difícil que cuando se retornen los resultados en una búsqueda, uno estar seguro de que la búsqueda está trayendo la información que uno quiere. Entonces optamos por hacer varias combinaciones de cadena 1, AND, cadena 2 y ejecutarlas todas en todas las bases de datos para tener una idea exactamente de poder, digamos, fijarnos en la respuesta o en la devolución que nos hace la búsqueda, si efectivamente está trayendo los artículos. ¿Van 10 o quedan 10? Bueno, van 10. Bien, las búsquedas se hicieron sobre el título abstract y palabras claves, pensando en que si alguna de esas palabras claves no está en el título o en el resumen del artículo, el artículo difícilmente trate sobre el tema que nos estamos buscando. Y finalmente, los resultados en una primera instancia implicaron esto, que se encontraron en total 232 artículos que contenían las palabras claves en alguna de esas áreas o en el cuerpo del artículo, porque por ejemplo la editorial de Springer no tiene manera de filtrar para que solo busque en el título o en el abstract, y busca siempre en el cuerpo entero del artículo. Finalmente, como paso penúltimo, de toda esa cantidad de artículos, no todos tenían que ver exactamente con el tema de casos de uso en entorno distribuido de software desde el punto de vista que a nosotros nos interesaba para la investigación. Es así que el tercer paso habitualmente en un mapeo sistemático de literatura es aplicar criterios de inclusión y de exclusión para filtrar aquellos artículos que efectivamente no tengan que ver con la temática que estamos buscando. Y bueno, estos eran los criterios que se utilizaron. Artículos que trataran específicamente de este tema y excluimos aquellos en los cuales no aparecía la cadena completa de búsqueda, sino solamente algunas partes o solamente estaba mencionado a modo de ejemplo en las palabras desarrollo distribuido o casos de uso. También excluimos artículos de revistas o de conferencias no arbitradas, eso para tener por lo menos una base de calidad con respecto a los artículos que se van a utilizar en el mapeo. Y finalmente entonces quedaron 20 artículos, solamente el 9%, todos los demás por una u otra razón, ya sea que no contenían las cadenas de búsqueda pero no referían al tema, o no contenían las cadenas de búsqueda, o eran simplemente artículos en los cuales se hablaba de problemas en el desarrollo distribuido de software y se mencionaba ingeniería de requerimientos simplemente como ejemplo, pero no tenían que ver con el tema. Finalmente quedaron 20 artículos y para hacer el último paso, que es quizás el más importante en un mapeo de literatura, se procedió a la lectura detallada de cada uno de ellos y se fueron extrayendo los datos más importantes para responder específicamente a las preguntas de investigación. Entonces, la pregunta 1 que decía, bueno, ¿cuáles son los estudios existentes sobre la aplicación de la técnica de casos de uso en ingeniería de requerimientos para entornos distribuidos de software? La respuesta a esa pregunta son efectivamente esos 20 artículos que quedaron seleccionados y en última instancia en este proceso. El detalle de cada uno no lo pongo acá porque no vale la pena, pero están en el artículo, están todos referidos completamente en la lista final de referencias. Para la pregunta 2, ¿qué tipo de aportes en forma de técnicas, métodos o herramientas son los que se mencionan en esos 20 artículos? Y en esencia,
lo que tenemos son que los aportes que se hacen en esos 20 artículos se distribuyen básicamente en herramientas de trabajo colaborativo relacionadas con los casos de uso, la especificación usando casos de uso. Se proponen algunos métodos de aplicación de esta técnica, también hay algunos modelos conceptuales y algún que otro marco de trabajo. ¿Cómo estoy de 5? Estoy bien, ¿eh? Por ejemplo, como herramientas de trabajo colaborativo, el artículo número 25, que está referido en el artículo, proponen esos autores una herramienta de trabajo que tiene, digamos, que apoya el modelado distribuido mediante UML de sistemas de software. O sea, es una herramienta para usar de manera distribuida y que permite a quienes están haciendo especificación de casos de uso mediante, de requerimientos mediante casos de uso, por ejemplo, editar de manera concurrente los diagramas o trabajar de manera concurrente sobre la especificación de un mismo caso de uso. Como método empírico, por ejemplo, una de las propuestas es un método para modelar diagramas de casos de uso en el contexto de desarrollo distribuido de software, donde los autores hacen uso de esta técnica, Thin-Per-Square, que es una técnica de trabajo colaborativo para la resolución de problemas. Como modelos conceptuales, por ejemplo, uno de los aportes es este concepto de un sistema de apoyo tipo basado en la nube para definir especificaciones de requerimientos. Este es una propuesta con el uso de agentes y un sistema que permite traducción cuando hay las dos personas que trabajan sobre un mismo requerimiento hablan idiomas distintos. Esto está, es una propuesta conceptual, todavía no está en funcionamiento, digamos. Y como marco de trabajo pueden mirar en el artículo 42 un framework para hacer la evaluación de estas propiedades en una especificación de requerimientos de software. Por ejemplo, cuán apropiada es la estructura y la terminología con la que se está haciendo la especificación, cuán viables son las actividades que vienen a continuación en un proceso de desarrollo de software una vez que tenemos la especificación de requerimientos, y también permite validar o hacer el assessment del nivel de calidad y de la especificación de los requerimientos. Para responder a la tercera pregunta, que era qué tipo de estudios se realizaron al momento de aplicar estos métodos, técnicas y herramientas, hemos obtenido que se han hecho estos tipos de estudios empíricos, experimentos, evaluaciones, estudios de caso y en algún caso simplemente algún estudio de estudio. A modo de ejemplo, en el artículo 24 se hace una